Y me encontré con este poema, weón, que es una vaina súper genial que apunta a lo que tú decías. Se llama Al menos. Yo, que admiro a Luis Vidales, que me sé de memoria un verso de Julio Flores, que no he leído a Valencia, que no fume bazuco con Hatim, que no entiendo ni coma a Mutis, que soy más urbano que Mario Rivero, que Juan Manuel Roca me parece una piedra, que no le he dado culo a Alvarado Tenorio, ni a ninguno, que soy más joven que Jaime Jaramillo Escobar, que leía Pombo en el colegio, que cuando estoy ebrio hablo como obeso, que me gusta Hanna Escobar sin leerla. ¿Todavía? Que por María Mercedes Carranza sé que la poesía no se hereda, el papá no era poeta. Que a mis rapidines les digo José Manuel Arangos, que tengo una foto con J. Mario, qué culpa si él me la pidió, que no me soporto ni una línea de Federico Díaz Granados, prefiero las de Perico, que confundo a Arba Jacob con León de Grave, que no he plagiado versos en ningún rincón, que no he echado chisme con Cobo Borda y que siempre me ha gustado Silva en mi billetera. Yo quisiera ser al menos como ellos, para que alguien se acordara de mí en un poema y escribiera yo, que tampoco fui poeta como él. ¿Cómo vamos de visaje, Cecitar? No, por aquí visajeando otra vez por Quinta Pared, ¿es esta vaina? ¿Esto es Quinta Pared, Michael? Esto se llama Recuerdo. El recuerdo. El recuerdo, por aquí cerca de la Feria Internacional, se acerca la Feria del Libro. Estamos por aquí cerquita, ¿no? Ya estamos bordeándola. Este barrio no nos suelta, carajo. Es que aquí están todos los artistas también, están todos los escritores. Y entre ellos Michael. Hoy nos va a acompañar Michael, papá. Hoy el visaje es con Michael Benítez, poeta esencialmente, nacido, formado en la Z5 USME. Y aquí estamos, vamos a hablar un poco con Michael de la trayectoria, de su ejercicio poético en la escritura, de sus influencias, de sus libros. La idea es difundir también, ¿no? Entonces, Michael, hermano, severo tenerlo acá. No, pues gracias por venir a mi casa. Me parece muy lindo pues que se peguen el bote y estén acá y como también que lo tengan en cuenta uno para estas cosas. El parcero de Patio Bonito de Suba. De su rincón, papá. Sí, como que uno termina también acá metido, sí, como ustedes dicen, donde están los escritores también por, no sé, como que es el azar, la vida también lo va moviendo a uno, pero uno termina como que siento que siempre pues viva donde viva, así no sea en esta ciudad, ni en este país, como que voy a ser un escritor de USME y eso es, como Sí. que desde ahí lo siento y bueno, pues también, como les decía, me hubiera gustado también que esta entrevista hubiera sido en USME, en mi otra casa, porque yo tengo también una casa allá y también porque allá tengo mi biblioteca, tengo mis discos, como que tengo las cosas que más quiero también están allá. Pues porque yo no me he ido. Claro. Entonces sí, simplemente también habito otros espacios y me parece como muy importante también como estar ahí como en muchos lugares al mismo tiempo. No solamente como de alguna manera encerrarse en una burbuja, ya que sea cual sea la burbuja en la que nos criemos, que puede ser muy hermosa también, pues hay que salir de ella. Bien, hermano. Hay una cosa, Michael, para empezar, y es que hay una pregunta que siempre a uno le hacen en ciertos conversatorios o los estudiantes cuando uno está en clase. ¿Cómo empieza uno a creerse, o vamos a hacérsela personalmente a su merced, cómo empieza usted a creerse que tiene esa línea para la poesía? ¿Cómo empieza a escribir? ¿A qué círculos empieza a llegar? ¿Cómo empieza a crecer usted, weón, como escritor de poesía? Poderoso además, porque yo le he estado siguiendo el rastro hace un resto, weón.
Sí, pues yo no sé, yo creo que todavía no me las he creído, de verdad. Siento que pues yo he contado esto como en varios espacios, en varios lugares que me preguntan. Sí creo que sí es una pregunta frecuente. Y sí, como que tiene que ver el rock and roll. El rock and roll tiene que ver como con mi primer acercamiento a la poesía. Como que a través de la música, de las letras y de yo querer también de alguna manera comenzar a escribir canciones y cosas así fue que comencé a crear, pues a hacer como mis primeros poemas, que son como unas canciones malísimas, y por ahí que todavía las tengo, porque yo digamos que soy un poco, en ese sentido, me gusta como guardar todo, me gusta como guardar esas cosas, no sé, no sé si sea como demasiado acumulador, pero sí, sí me gusta como tener esos recuerdos de esos primeros escritos. Y ya después fue como que a través como que me dijeron que había un concurso de poesía. Un parcero me dijo, "Uf, usted escribe bien", me dijo, "usted escribe bien", un parcero que es escritor. Em, Me dijo, preséntese acá y tal. Y yo, pues la verdad, yo sentía que nunca había escrito un poema serio. Y me escribí un poema que era como un poco contando la historia de mi vida, que es inédito, nunca lo he publicado, tiene como 11 páginas. Y me presenté por primera vez a un concurso y me lo gané de pura chimba. Y el parcero, que era un escritor, digamos que ya un poco más profesional, el man también se presentó y quedó de segundas. Y él me ayudó a editar el poema porque incluso yo escribía pues con mala ortografía, escribía muy mal, incluso en términos formales. Ahora pues ya digamos que ya ya puedo tener buena ortografía, pero pues no sé si ya escribo mejor. Michael, aquí hay algo en estos, ¿qué son estos? Son como breviarios, son como... Son dosis mínimas, es como un formato que se inventó un parcero Felipe Sandoval y otro grupo, Juan y Valentina, parceros, bueno, que yo cuando nos volvimos amigos, en realidad como que ellos no eran amigos míos y como que a través de estas publicaciones de dosis mínima tienen como una parte que es como dosis mínima local. Ellos se contactaron conmigo y bueno, ahí como que yo comencé a publicar algunas cosas y Es que aquí hay una cosa que me parece supremamente bella y ya conociendo, digamos que a Michael, el alcoholismo no es un problema estético, sino un problema de salud pública. Emborracharse todos los días no te hará maldito, ni escribir como Hemingway, si no tienes talento. Por lo mucho terminarás matándote como él. Ni siquiera a Diomedes Díaz llegarás, así te vuelas la Sierra Nevada de Santa Marta, sembrada en una llave. Esto me parece... Y eso yo describí siendo una persona muy borracha. O sea, eso fue muy chistoso porque nos invitaron a una cosa que llama Encuentro o Festival de Poesía Transgresora. Y yo dije, bueno, esta gente nos está invitando a eso, ¿por qué nos están invitando a eso? Que poesía transgresora. Esa época era el parche de la tinta ebria. Entonces escribí este texto y en ese texto, al final, yo digo como que yo hablo, digo que si nosotros llegamos a hacer lo que siempre hacemos en todos los lugares, nos van a sacar, nos van a sacar. Y lo raro, lo chistoso fue que ese día nosotros llegamos y por estar entrando botellas de Old John y todo eso, nos sacaron, nos sacaron del lugar. Y yo dije que por favor me dejaran entrar para leer un texto y en el texto decía que nos iban a sacar. O sea, Entonces eso fue como lo chistoso, fue como muy chistoso como eso que pasó en ese encuentro de poesía transgresora que nos sacaron. Yo me volví y leí un texto en el que decía que nos iban a sacar si nosotros éramos supuestamente transgresores como ellos creían que éramos. imagínese, una paradoja absoluta, marica. Sí, fue muy chistoso. Y luego como que terminamos ahí al frente de Doña Ceci, como ahí había como un charqui, una cosa de agua.
como unas escaleritas, como que hay un hotel ahí. Ah, sí. Nosotros terminamos haciendo un recital ahí, como terminamos leyendo, o sea, nosotros nos salimos y se salió la mitad de la gente con nosotros y terminamos leyendo ahí y pues fue muy hermoso, Genial, María. fue muy hermoso pues que, sí, y digamos que ahí sí yo hablaba, digamos que desde esa época yo ya hablaba de que, pues no, que no necesitamos esa pose, sencillamente eso era lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento, como de alguna manera era un poco como criticar o estar al margen de esa solemnidad, pero no era pero no, para nosotros no era una pose, sencillamente ha sido un trabajo muy largo para que de alguna manera pues, el camello de uno comience como a reconocerse de alguna manera, sí, pues no sé. Bien. Oiga, Michael, yo he leído mucho su obra. Como que siempre he estado como persiguiendo cosas, como que uno tiene una línea, pues en la formación de uno, que es también una formación en letras, desde la base, desde el posgrado. Y uno como que con esa experiencia lectora, hay algo en la interioridad que a uno le dice, este man está haciendo las vainas bien, este man escribe bien poesía, ¿sí? Hay gente que le pregunta a uno, ¿usted de dónde dice que este es bueno o que este no? Es la mera experiencia con los libros, con la tradición, con las lecturas de la universidad, con el trabajo autónomo de meterse uno con la tinta. Digamos que uno sabe reconocer a dónde hay una vena, huevón. Y yo siento que su merced es muy potente, ¿sí? En ese sentido. Hay un poema que voy a permitirme compartirles, que es el poema de Michael, que a mí más me ha calado hondo, porque también es una radiografía nacional, porque de la poesía también se puede sacar toda una radiografía de contexto histórico de un país en una época determinada. Y está en este libro que yo les recomiendo mucho, como todos los de Michael, que ahorita vamos a hablar un poco de la preventa que estás haciendo para poder difundirla también. Este libro que se llama Papeles, que recoge un trabajo tremendo de toda la obra de Michael, y que además en la parte de la solapa al final está un comentario de una poeta que para mí también es una poeta maravillosa y a la que le debemos un visaje, que es María Paz Guerrero, que habla muy bien de ti, que alguna vez tuve la oportunidad de hablar con ella cuando la invitaron al colegio donde trabajo, y conecta muy bien con toda esa línea tuya. El poema se llama Árboles de Hielo. Está dividido como en 3 estrofas, así bien, bueno, 3 estrofas no, como en 3 capítulos, podríamos decir, en 3 porciones. 3 partes. 3 partes. Y dice, primera parte, siempre me gustaron los supercampeones. Los veía todos los sábados a las 3 de la tarde en el televisor de la casa. El único que había en toda la vereda. Era muy chévere. Sudando nos sentábamos después del partido mis primos, mis vecinos y el balón, pues sabíamos que él también era nuestro amigo. Un día, cuando llegamos de jugar, ni mi mamá ni mi papá estaban en la casa, y del televisor surgió una lluvia de moscas que nos cubrió los rostros. No sabíamos qué pasaba. El cielo se puso rojo y de las nubes surgieron burbujas de sangre que explotaron en nuestros ojos. De la calle un ruido negro, y no me digan que no llore. Subía el telón y dejaba ver la noche. Ellos también jugaban a los supercampeones, y el balón, su amigo, era la cabeza de mi padre. Segunda parte. En el colegio todos nos la llevábamos muy bien, a pesar de que el gordo, el más grande de todos, era un poquito alzado. A veces no nos gustaba estar con él y en parte se lo merecía, porque nos hacía bataneo cuando jugábamos con canicas y le pegaba a los más pequeños. Pero en el fondo lo queríamos mucho. Por eso nos dolió tanto cuando su mamá nos dijo que se lo habían llevado para el monte la tarde en que Dios olvidó que también había sido niño. Tercera parte. Ahora vivimos en Bogotá, y para el que no sabe cómo es se la voy a presentar. Bogotá es una ciudad muy fría, pero no me refiero al clima, y no me vayan a decir que es bobo, para eso hace tiempo se inventaron la ropa gruesa y las cobijas. Bogotá es fría porque la gente tiene un gran cementerio en su corazón.
Y aquí yo siento, Michael, una frase que yo pues he leído en los ensayos de Laura Restrepo, incluso que me parece muy poderosa, que habla de que un escritor también es el testimonio del tiempo que le tocó vivir. Y yo acá encuentro en tres partes de un poema una radiografía poderosa del desplazamiento forzoso, de los paramilitares, de un montón de cosas de territorio que también me gustaría que tú desarrollaras allá, porque a veces la gente piensa que la poesía solamente obedece a la interioridad y resulta que no. Entonces, no sé, un poco como pensar qué elementos trabajas tú, de dónde sacas para hacer poesía. En este caso, pues es la historia de Colombia en un pedacito, ¿no? Sí, pues la violencia también pertenece a la interioridad, también está ahí. Sí, pues digamos que, pues como vivimos en un país como tan violento, siento que todos nosotros, nosotras, de una u otra manera, pues ya ya hemos vivido desde donde sea. Siento que es muy difícil y siento también que más allá del privilegio uno tiene que tener mucha suerte para que la violencia no le haya tocado desde algún lugar. No sé, pues este poema sí es lo que tú dices, sí, es como hay muchos problemas que yo muestro, de pronto también desde la imagen de los niños también, que es una cosa como densa, como que uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando cuando de repente se encuentra con eso. Sí, como que yo me acuerdo que en el barrio, en Usme, en Sucre, en Usminia, como que uno a veces los fines de semana, cuando uno ya no iba a estudiar y cuando uno se levantaba a jugar micro o lo que sea, como que a veces uno decía, no, que mataron a tal. Entonces uno iba y se iba corriendo, era como un plan, el parche de ir a ver El muerto. de ver el muerto, ¿no? Y era pues los levantamientos sí, los levantamientos que entonces ponía ya cinticas esas amarillas y uno veía y sí, y pues digamos que ahora que lo pienso, digamos, en esa época pues era pues como la primera presidencia de Álvaro Uribe y obviamente pues tenía que ver con eso. Yo en ese momento no pensaba que eran los paramilitares que se metieron ahí, sino eran los raros, así les decían en el barrio, los raros, que uno los veía, se metía a los billares, uno veía que estaban por ahí parchados. Y pues bueno, pues digamos que todas esas cosas de las que yo hablo ahí, pues son cosas que no, pues no de una manera tan directa, algunas sí, otras no, pues las vivimos y no, y sí, pues creo que la poesía pues no es un lujo, la poesía o el arte en general, no, bueno, no tiene, no le puedo, no puede ser como, no puede ser como un imperativo, creo, porque puede hablar de cualquier cosa, pero sí siento que es muy importante que no desconozca como el contexto del país, la política, las relaciones de poder, las violencias, sí, pues precisamente la desigualdad, como un montón de problemas que están ahí pues sí, y que uno los ha vivido, algunos, y otros los conoce, porque pues por el simple hecho de vivir acá y de intentar tener los ojos abiertos y no cerrar los ojos a la muerte. Bueno, yo voy a cerrar con dos cosas, Michael. Bueno, la primera, yo no sé si esto pueda llegar a ser difícil, pero cuando uno escribe siempre hay algo que lo llena más que otras cosas que ha escrito. Usted tiene una producción ya grande. No te voy a decir que un poema, de pronto un libro, que digas, este libro, pues para mí es... Uno siempre tiene sus favoritos cuando uno escribe. ¿Qué libro de los que nos has mostrado, de los que no nos has mostrado, podrías decir, este libro me parece y hablar un poco de la preventa, de lo que viene con ese otro proyecto que ya está a punto de salir?
Sí, no, pues yo, la verdad, pues como que siento que todos los libros y pues toda la obra que yo he escrito, siento que también me ha ayudado de alguna manera como a la vida, a sobrevivir. Sí, siento como que me he conectado y he intentado pues eh, pues como ser honesto, ser amoroso, intentar escribir la vida, intentar no ser perezoso, como trabajar, como, sí, como que de verdad, digamos que en medio de los chistes y todo eso, también siento que yo pues como que me tomo esto en serio, muy en serio, como que yo trabajo todos los días para escribir, o sea, ese es mi trabajo, o sea, ese es mi trabajo. Digamos que yo sobrevivo con otras cosas que tienen que ver con la literatura, con la edición de libros y eso, pero en realidad lo que yo amo es escribir, o sea, eso es lo que yo amo y es donde yo pongo mi energía, donde yo pongo como mi energía ahorita, digo, "Uf, esto es". Entonces siento que es difícil para mí, pero digamos que eh, cuando yo en el 2019 como que me pegué una farra en el hijo de puta como de 8 meses que me la pasé así reenfiestado y oyendo perico y tal, y por eso el poema, por eso ese verso, que prefería los versos, las líneas de perico que los versos de Federico y Desgranados. O sea, estaba ahí, yo estaba ahí de verdad, o sea, Claro. yo estaba hablando de eso, sí, estaba ahí. Y bueno, como que 8 meses en esa gran farra y como que se muere mi cucho, se muere mi papá y yo vivía en la Macarena en esa época y yo me vuelvo a mi casa como un poco derrotado, como volver a la casa es una boleta, Sí, güey. es una derrota, sí. Entonces yo me volví derrotado a la casa y escuchaba mucho un álbum que se llama El Equilibrio de los Jaguares, de la banda mexicana Jaguares, que es, bueno, es como del 96 más o menos. Y escribí La Gramática de las Hienas, que está por ahí. Y bueno, pues este libro digamos que siento que es muy importante para mí porque siento como que se cerró como una etapa de mi trabajo y abrió otra. Y siento que también me ayudó mucho en términos concretos, porque digamos que, por ejemplo, yo presenté este libro a dos concursos y me los gané. Entonces como que me gané una plata y con eso, o sea, yo estaba derrotado en mi casa y con esa plata me volví a independizar otra vez. Y pues y en este libro pues cuento un poco eso y no solamente esa independencia de como económica, sino también porque yo estaba como muy entregado a la farra y la farra es hermosa y yo sigo farreando todo el tiempo, pero también como que estaba muy entregado al chorro, a las drogas y tal. Entonces siento que este libro también de alguna manera como que yo lo escribí en ese momento también como una cosa como, como como de volver a nacer por fin. O sea, después de 28 años que tenía, como volver a nacer o nacer por primera vez, por fin. Tremendo. Entonces sí siento que le tengo eso porque me gané 2 premios en el momento y ahorita que me invitaron al Festival Internacional de Poesía de Medellín fue por ese libro también. Entonces ya me he ganado 3 premios con ese mismo libro y pues creo que ha sido muy vivido para mí y siento que también pues como que se puede percibir en los lectores, en las lectoras. Hay un visajoso que ya puso por acá, que es Camilo Castillo. Y Camilo Castillo, un día hablando, digamos que le ha tocado muy de cerca el caso de los falsos positivos y ha tenido que leer muchos expedientes sobre estos casos. Y él me decía eh, que lo más duro que le ha tocado a él de leer estos casos es que han muerto muchos jóvenes inocentes en muchos, o sea, inocente, gente que se ganaba la vida con su trabajo diario,
muchachos disciplinados, muchachos que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Y al final él me decía, ojalá existan, en este caso voy a nombrar a Michael Benítez, ojalá existan más Michael Benítez. Uno ve la vida de Michael y uno dice, es un muchacho que se la ha guerreado siempre, que le ha apostado al arte, que le ha apostado a las letras. Y uno dice, ojalá en todas las localidades periféricas de nuestra Bogotá existan más Michael Benítez que le apuesten al arte, ¿no? Y por eso es tan triste que entre los muchos falsos positivos, ¿cuántos de ellos han muerto? ¿Cuántos poemas no murieron con ellos? ¿Cuántas, no sé, novelas, películas, pinturas murieron con todos estos muchachos? Y escuchar a Michael Benítez me hace pensar en eso y me hace evocar. O sea que me salvé de ser falso positivo. Te salvaste. Obvio, todos nos salvamos, Ajá. weón, todos nos salvamos. Nos Sí, sí, sí. salvamos. Nos salvamos de convertirnos en arroz con pollo, weón. Ajá, En arroz con pollo y 2 días de permiso. ajá, sí, señor. Sí. Sí, ahí uno puede seguir. Pero Michael, de verdad que me gusta mucho tu obra. Escucharte es una salvación para muchos otros jóvenes. Ojalá que escriban, ojalá que cuando la tengan y la vean dura, encuentren la poesía en la pintura, en ahora grabando, lo que sea. Y que le sigan apostando a eso en la vida. Me parece muy bonito y muy inspiradora la conversación de hoy, Michael. Te felicito y quedo impactado con esa poesía tan buena que escribes. Gracias, viejo Michael. No, pues, no, gracias a ustedes, pues, qué chimba. Gracias por tomarse el tiempo de leer todas estas cosas, también por comprar los libros, por tenerlo en cuenta uno. Para mí siempre me parece muy lindo que lo tengan en cuenta uno. Siempre yo voy donde sea que me inviten y también invito a las personas a mi casa. Entonces, pues no sé, es como acá estamos, acá estamos y precisamente siento que no. Una de las cosas que también hay que romper y que también que también he criticado es como esa distancia innecesaria que hay entre los escritores y los lectores, y es como, pues todos somos lo mismo, estamos acá, estamos cagados de susto, weón. Este mundo está una gonorrea, weón. Es verdad. Esto es una Total, gonorrea. sí. O sea, pues, entonces como que de alguna manera podemos ser un poco amorosos y solidarios pues con nosotros, porque nos vamos a morir, weón. Sí, totalmente. Todos nos vamos a morir y no es una metafísica, ni una poética, ni nada de eso, es la cosa más real que tenemos. Entonces tenemos que pararnos ahí y cantar amorosamente, no ponernos tristes. Severo, weón. Bueno. Bacano. Chao, Que chao. los visajes continúen. Gracias, Michael. Gracias, Ya, Michael. ya re buena. Chao, chao.